la instalación de bases extranjeras en Ecuador podría terminar con el tema del narcotráfico, algo que es totalmente falso porque, por ejemplo, la penetración y la instalación de bases, tanto en Colombia, en México, en países donde el narcotráfico ha estado muy presente, no solucionó el problema. Si se ha pacificado, no fue precisamente por la injerencia de las tropas extranjeras. Eso es una falacia que busca además, que demuestra que Estados Unidos está detrás del presidente Noboa y que busca dar vuelta lo que fue la revolución ciudadana de Rafael Correa en Ecuador. De esta manera se pone en peligro la soberanía de Ecuador y de los países limítrofes de América Latina, que pueden ser desestabilizados directamente desde las bases que pretende volver a instalar Estados Unidos. Maximiliano, se ha hablado de integración en este Consejo Político, pero también se ha venido denunciando las sanciones, el régimen de sanciones de Estados Unidos. Y hay tres países que siempre sufren las consecuencias de esas políticas de Estados Unidos. Y nos preguntamos qué tienen en común Cuba, Nicaragua y Venezuela para que Estados Unidos mantenga su política de sanciones inalterables o cada vez más recias contra estos tres países latinoamericanos. Pero además, ¿qué podría cambiar ese régimen de sanciones de Estados Unidos contra ellos? Bueno, yendo estrictamente al caso de Venezuela, las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro lo que han promovido es que Venezuela se acerque aún más a países contrarios a Estados Unidos en el mundo, como pueden ser China, puede ser Turquía, Irán, Rusia. Digamos, Venezuela ya no está más aislada como lo estaba en 2019 cuando gobernaba Donald Trump, sino que tiene una red de contención de estos países y de otros también en el mundo con los cuales comercia, tiene lazos políticos y logró el efecto contrario en Venezuela. Por otro lado, en Cuba, bueno, el bloqueo lleva más de 60 años, lo que ha hecho es empobrecer a la sociedad civil, no al gobierno, porque el gobierno cubano se mantuvo desde esa época, no los perjudicó, sino que por el contrario los fortaleció porque la población entiende que el bloqueo es el principal origen del mal de la sociedad cubana, ¿no? Se calcula que son 50.000 millones de dólares por año que pierde Cuba por el bloqueo que ya lleva 6 décadas, ¿no? Entonces, lo que se está logrando es que sufran los pueblos y no los gobiernos. Los gobiernos no han caído por los bloqueos. Y además se nota la doble vara que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, las dictaduras de Arabia Saudita, de Egipto, de Emiratos Árabes, de países que son funcionales y aliados a Estados Unidos, no son criticadas. En cambio, las irregularidades que puede haber en las democracias de estos países americanos, Estados Unidos ahí pone grito en el cielo, intenta intervenir y no respeta el derecho de autodeterminación. La injerencia en estos países es violatorio. Cuando otro país latinoamericano viola los derechos humanos, por ejemplo Colombia en la época de Uribe, México en la época de Peña Nieto, con las masacres que hubo paraestatales de los normalistas, de los estudiantes, Estados Unidos no criticó, no condenó. En cambio, cuando un gobierno es contrario a su ideología y no sigue la agenda norteamericana, Estados Unidos claramente trata de buscar por dónde minar su democracia o minar su política interna en un acto claramente injerencista en el que está regresando esta política que nunca se fue, pero que yo creo que se está acentuando. Y esto con el gobierno demócrata. Sí. Lo mismo va a suceder en el caso de que gane Donald Trump. ¿Qué tendría que suceder para que estos pueblos, el pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela, el de Nicaragua, no sigan sufriendo esas sanciones? Como decías, son los pueblos los que están sufriendo las carencias, las necesidades, están contra la pared. Yo creo que el multilateralismo es la clave. Digamos, Venezuela se abrió a otros países y las relaciones comerciales, económicas, financieras, políticas, sociales, de cooperación es la clave, porque Estados Unidos no va a dejar de aplicar sanciones. Las puede relajar un poco cuando necesita el petróleo venezolano para enviarlo a Europa en el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, pero las sanciones siguen porque no le gusta el signo político de ese país, sin importar si la democracia es fallida, la democracia tiene irregularidades. Eso a Estados Unidos no le importa y demuestra la doble vara, pero yo creo que estos tres países lo que tienen que hacer es seguir ampliando los lazos con el mundo e incluso con los otros países de América Latina. Creo que esa es la clave y la solución para paliar esas sanciones.
Gracias, Maximiliano, por tu análisis desde Buenos Aires, en Argentina.